Gracias a los avances en la tecnología, gracias a un aparato como este, hoy podemos dar cuenta de una gran cantidad de datos que pueden revolucionar las ciudades. Nuestros teléfonos móviles entregan detalles sobre cómo nos movemos, dónde estamos, con quién hablamos, cuál es nuestra percepción de lugares, personas o cosas y cómo los valoramos. Hoy en Nuevas Voces descubriremos el mundo de los grandes datos que genera este mundo cada vez más complejo y tecnologizado y de cómo, bien utilizados estos datos, podrían ayudarnos a transformar nuestras vidas y nuestras ciudades. Les presentamos a César Hidalgo en el siguiente compacto. Mi área de investigación son las redes, ¿ya? Y es un área de investigación que eventualmente está abriendo distintas maneras de pensar en distintos sistemas, desde la biología molecular hasta la política industrial. En el Media Lab yo tengo un grupo que se llama Macro Connections. En este grupo lo que trabajamos mucho es con lo que se llama Big Data, con grandes bases de datos. Piensa que las medidas que nosotros tenemos en este momento son medidas que emergieron en un pasado en el cual nuestro acceso a los datos era muy limitado. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es tomar todas estas grandes bases de datos y ser capaz de generar ahora un set de regularidad empírica, un set de herramientas empíricas y un set de herramientas teóricas para poder entender el mundo a un nivel de desagregación mucho mayor. Lo que uno puede ver es tratar de no solo ver los valores, sino que ver la estructura y cómo estos están conectados. Entonces lo que uno hace es que construye redes. Entonces en vez de preguntarse cuáles, por así decirlo, las exportaciones de un país, tú te preguntas, bueno, ¿cuál es la probabilidad de exportar un producto dado que uno exporta a otro? Y eso ya te genera una red. Y la posición de un país en la estructura de esa red, al final es lo que te informa mucho más de las posibilidades que tienen, más que si tomara las cosas por separado. Bueno, y estamos precisamente aquí en Nuevas Voces con César Hidalgo. Gracias por estar con nosotros, César. Bienvenido. Muchas gracias. Uno de los profesores más jóvenes en trabajar en el Media Lab del MIT, uno de los centros de investigación además más importantes a nivel mundial. Vi varias definiciones que hacías tú de tu persona, digamos, hiperempírico, decías en una, promiscuo intelectual, antidisciplinario, bien digo, sí. Claro. La que más me gustó fue esa, antidisciplinario. ¿Cómo es compatible eso con la ciencia que uno se imagina tan estructurado y tan encuadrado? Es que cuando la gente habla de la ciencia muchas veces se define a través de la disciplina. La gente va a decir yo soy químico, yo soy economista, yo soy biólogo. Y existe el concepto de multidisciplina o interdisciplina donde quizás hay un químico que también trabaja en aspectos de la biología o un economista que trabaja con aspectos de, no sé, política social o políticas públicas. Pero la idea de antidisciplina es la idea de que básicamente tú rechazas esta idea de encasillarte en una disciplina y lo que a ti te interesan son problemas y son preguntas. ¿Qué fue lo que a ti te sucedió, no? Porque tú eres físico, pero estás estudiando temas de economía ahora y de información, metiéndote algo en la teoría de la comunicación también, explorando por ese lado. Exacto, claro. Entonces al final, si uno se deja llevar como por preguntas, uno se da cuenta cuando uno llega a una pregunta interesante, las herramientas que uno necesita para contestarla en general no están en una disciplina y uno tiene que tomarlas de todas esas otras disciplinas sin importarlo, sin tener como una preferencia o quizás como un amor por la disciplina de donde uno viene, que en la academia, a pesar de ser un lugar que supuestamente es muy frío en la manera de racionalizar, uno tiende a tener muchas veces estos cariños por las disciplinas. Entonces es un inverso de eso. César, ¿qué significa trabajar en uno de los polos de investigación, polos de desarrollo científico más importantes del mundo como es Media Lab? Es difícil porque el Media Lab, incluso dentro de MIT, ya es un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque el Media Lab básicamente nace a principios de los años 80 como una reacción a lo que ya se veía como algunos de los síntomas de la academia de esa época y se desarrolla como un laboratorio no solo de investigación en el sentido tradicional, sino que también de invención. ¿Ya? Entonces en ese contexto yo tengo colegas como Hugh Herr. Hugh Herr es un colega que perdió ambas piernas a la edad de 18, 19 años, se congeló en el Mount Washington y ahora él camina por el campus, tiene casi 50, camina por el campus y uno lo ve como una persona normal porque él se construyó sus propias piernas. Entonces imagínate que ese es uno de tus colegas, hay otro que está construyendo lo que sería en el futuro quizás un puerto USB para el cerebro, pero también hay otra gente que se ha desarrollado mucho en lo que es el diseño y el arte. Entonces es un ambiente muy interesante porque... Muy estimulante, me imagino. Exacto, porque la gente está tratando como de lograr cosas y obviamente uno para ganarse el lugar ahí uno tiene que tratar de lograr cosas que entren a ese nivel. ¿Y qué estás tratando de lograr tú? ¿O qué pregunta estás tratando de responder por estos días?
Exacto, entonces yo tengo, mi área de investigación me gusta pensar en dividirla en dos partes. Hay una parte que es como más intelectual, y en esa parte que es más intelectual me gusta entender la evolución de la información y el orden en la naturaleza y en la sociedad. Y eso es lo que me lleva a entender, por así decirlo, también el desarrollo de las economías, porque obviamente lo que las economías producen son productos que son aglomeraciones de orden físico, no son cosas desordenadas, son muy por el contrario. Y el origen del orden en la naturaleza es algo que ya no es trivial. Entonces, esa es un área que es muy interesante. Me interesa también en ese contexto lo que es el origen de la información cultural y la transmisión de la información cultural y cómo eso va determinando nuestros comportamientos, cómo eso va determinando nuestra identidad. Por otro lado, es la parte más tecnológica y en ese ambiente estoy dedicado a desarrollar herramientas de visualización de grandes bases de datos. Y de eso hablábamos en la introducción precisamente, del uso y cuánto se puede explotar, digamos, para tener conocimiento y para sacar quizás ciertas conclusiones del Big Data. Pero, ¿qué es técnicamente o exactamente el Big Data para que la gente pueda entender efectivamente cuál es la materia con la que está trabajando? Exacto. Entonces, mira, en el pasado, básicamente lo que era recolectar datos siempre era muy difícil y eso lo que te llevaba era que la recolección de datos era muy limitada. Pero Big Data más o menos emerge cuando los datos se empiezan a colectar de manera automática, ya no hay una persona que necesariamente tiene que estar tomando, sino que salen como un efecto secundario de algún proceso. Perfecto. Como en el teléfono móvil, ¿no es cierto? El dato es un efecto secundario de las llamadas. En las transacciones de banco, el dato también es un efecto secundario de mantener cuenta de todas esas transacciones, etcétera. Entonces, en ese contexto los datos cambian en tres maneras fundamentales. Una, que crecen en volumen, y eso es más o menos trivial. Lo otro es que crecen en resolución. Entonces, imagínate que ahora yo no solamente sé quizás cuánto tú ganas al año, sino que qué gastas y en qué gastas cada uno de los días. Que tú hoy día fuiste al Starbucks en tal lugar, después echaste benzina al auto en tal otro lugar. Entonces, esa resolución ya es muy importante. Hay un rastro de cada una de las acciones, en definitiva. Exacto, hay una trayectoria que no solo te da lugares, posiciones, valores, sino que también te da tipos. ¿Ya? Porque sabes, ¿no es cierto? Si yo veo que tú eres una persona que siempre a las 3 de la mañana está, ¿no es cierto?, en un bar, ¿ya? Obviamente puedo hacer predicciones sobre tu comportamiento que es muy distinta que si tú eres una persona que siempre a las 9 de la mañana está en un gimnasio. Sí, claro. Entonces esa información del tipo también es muy importante. ¿A dónde está? ¿En qué lugar? ¿Y para qué se puede usar toda esta gran información que son millones de datos y que se van acumulando además día a día, va creciendo? Exacto. Entonces hay dos lados. Mira, hay un lado que es el que se ha desarrollado más desde un punto de vista comercial, que más o menos es como la gasolina de Silicon Valley, que es que si tú tienes una gran cantidad de datos sobre personas, estos datos personales tú los puedes usar para mejorar tus esfuerzos de marketing. Y muchos de los sitios web en los que nosotros participamos todos los días, como Facebook, Twitter, Google, básicamente son empresas de publicidad donde ellos proveen un servicio de búsqueda de información que proveen otros, ¿no es cierto? Y dentro de esa información ellos incluyen estos avisos y la pregunta es, bueno, ¿cómo maximizar la probabilidad de que haga un clic en el aviso, que después de que haga el clic haga una compra, etcétera? Claro. Entonces, en ese contexto ya la gente no segmenta a las personas como por edad o por género o por dónde viven, sino que por comportamiento. Y ese comportamiento está expresado en los datos. Ese es como el lado más comercial. Pero también hay un lado científico donde uno puede tratar de entender la naturaleza del mundo a esta mayor resolución. ¿Y eso también se puede aplicar quizás eventualmente a políticas públicas, por ejemplo? Si consideramos el rastro que uno va dejando en las tarjetas VIP, en el Transantiago, por ejemplo, ¿uno puede extraer de esa información algún tipo de política pública para mejorar un servicio, etcétera? No, entonces, la política y los métodos de recolectar información siempre han estado casados. Hay un libro precioso de James Scott que se llama Seem Like a State y que te explica cómo va evolucionando lo que es hacer gobierno a través de los esfuerzos de elites, que son los gobiernos, ¿cierto?, de recolectar datos para poder administrar un grupo mayor de personas. Porque el problema que tiene el gobierno es que todos son parte de su mercado, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces no pueden dejar nadie afuera. Entonces, en ese contexto, tienen que siempre ir recolectando más y más información. Ahora, siempre esa información tiene problemas. Entonces, en el contexto de, por ejemplo, transporte, en el pasado lo que la gente hacía era encuestas de origen y destino. Y las encuestas tienen todo un problema de que, ¿no es cierto?, lo que tú dices no es lo mismo que tú haces. Claro, entonces tienen es una aproximación, digamos. Exacto, tienen recall bias, tienen un montón de sesgos. La frecuencia es muy pobre porque son caras de hacer la encuesta. Sí. Pero ahora cuando tú tienes datos de movilidad a través de teléfonos móviles, de las tarjetas VIP y eso, tienes datos de comportamiento que tú puedes usar para informar mejor todos esos esfuerzos de planeación. Claro, y que son automáticos además. Exacto, claro. Y que tú puedes ver después ahora cuando tú haces un cambio también cómo reacciona el sistema. César, ¿por qué tú no podrías estar, o si es que eventualmente podrías hacerlo, qué condiciones se deberían dar haciendo esta investigación y todo este trabajo acá en Chile?
Al final, lo que uno más depende no es tanto ni de la geografía, sino que de las personas que están alrededor de uno. Ajá. ¿De cierto ecosistema? Claro, y en MIT, en Cambridge, Massachusetts, hay un ecosistema que es muy diverso. Entonces, imagínate que en mi grupo, yo ahora tengo estudiantes de Argentina, de Bulgaria, de Estados Unidos, he tenido de India, de Macedonia. Me sería muy difícil atraer ese talento internacional acá porque en parte están aplicando a mi grupo porque saben lo que yo hago, pero también en parte están aplicando a MIT y a ese ecosistema. Entonces, ese contexto es importante. Y el otro contexto también es el de los colaboradores y los coautores, de que allá también soy capaz de interactuar con personas que me estimulan de maneras que acá yo creo que también hay gente, pero en menor cuantía. Mi pregunta de fondo iba a ¿por qué estamos tan lejos, en definitiva, o las universidades chilenas están tan lejos del MIT en términos de calidad de la investigación, por ejemplo, o de desarrollo científico, que yo creo que nuestro país está un poco en deuda quizás con eso? Pero mira, yo hice acá mi pregrado y me fui de Chile el año 2004. Sí. Y durante todo lo que fue mi pregrado y el tiempo después, yo he visto que el avance ha sido bastante sustantivo y yo veo que el académico chileno en general está a un buen nivel. Entonces, sí, yo no dudo de su calidad, claro. Dudo quizás del ambiente que genera Chile para estimular aún más el desarrollo de esos científicos y que lleguen a buen puerto con sus investigaciones. Pero yo lo que diría que va en la trayectoria correcta y eso es lo que eventualmente importa, porque hay en otros lados que uno ve que no van en la trayectoria correcta o que están estancados. Acá yo veo que sí ha habido como un desarrollo. Veo que, por ejemplo, muchas personas que estudiaron conmigo el pregrado fueron al extranjero, volvieron, ahora son profesores jóvenes y esas obviamente son cosas que van a dar fruto a más largo plazo. El trabajo académico no da frutos a muy corto plazo, porque imagínate que incluso hacer la investigación, escribir un paper y publicar un paper, uno muchas veces se demora 3 años. Sí. Entonces son varios años que se van a requerir para que esta generación eventualmente muestre su contenido y tenga quizá una resonancia a nivel global, pero yo creo que vamos en el buen camino y hay que seguir estimulando lo que es el desarrollo del conocimiento a través de las políticas como se ha ido haciendo en los últimos años. Sí, claro, eso tiene una directa relación con la economía y el desarrollo de nuestro país, y lo vamos a abordar luego en el segundo bloque, pero si tú pudieras tomar ciertas decisiones o hacer sugerencias quizás a la política de desarrollo científico en Chile, ¿qué o dónde pondrías tú el énfasis? Mira, para serte franco, no tengo idea cuáles son exactamente hoy en día. Me imagino que no hay una clave tampoco. Las políticas que están siendo aplicadas. Lo que sí sé es que desde los años 90 hasta ahora sí han incrementado bastante lo que son los fondos de Fondesit y eso, sí. y han pasado a ser más competitivos desde un punto de vista internacional. También veo a través de mis colegas de una manera coloquial, no de una manera oficial, este es un comentario más coloquial que nada, que muchas veces hay demora en los pagos o hay ciertas como ineficiencias del sistema. Claro, que son inconvenientes, porque eventualmente uno lo que quiere más que nada es que el académico ser capaz como de aislarlo de todo ese trabajo administrativo, cosa que se pueda concentrar en el trabajo académico, que es lo que uno quiere que esa persona haga. Pero de todas maneras una mirada bien optimista, ¿no? Yo creo, sí. Es que eventualmente el optimismo se autocumple muchas veces. César, vamos a seguir conversando de tu trabajo, de las implicancias prácticas también de análisis respecto al desarrollo económico, por ejemplo, de nuestro país o de otros. Al regreso seguimos conversando con César Hidalgo. Seguimos aquí en Nuevas Voces en CNN Chile, conversando con César Hidalgo, profesor del Media Lab del MIT en Boston. César, ya hablábamos en el primer bloque respecto a tu trabajo, al uso de Big Data como un punto de partida, digamos, para ir explorando en distintas áreas. Y uno de los puntos que han trabajado ustedes es cómo pueden predecir de alguna manera el desarrollo económico de los países a partir de toda esta cantidad de información que está circulando. ¿Cómo logran aplicar eso en términos prácticos de análisis? ¿Y cómo logra ser más efectivo este sistema que la teoría económica en ese sentido? Bueno, lo que nosotros básicamente hemos hecho es cambiar el énfasis del análisis económico de un análisis que tradicionalmente a nivel macro ha sido mucho más agregado, ¿no es cierto? Son variables agregadas que el signo más se usa y se abusa, sea lo que es el PIB, sea lo que es el crecimiento, sea lo que es la inflación, etcétera. Y lo que nosotros hemos hecho es pasar una teoría que va más a los tipos. Entonces uno puede pensar en una economía no solo, por ejemplo, viendo qué tanto exporta o qué nivel de ingreso tiene, sino que qué cosas exporta. ¿Ya? Y cuando uno ve una economía de esa manera, uno lo que tiene es como una huella dactilar que te permite entender un poco cuál es el conocimiento productivo que existe dentro de ella.
Entonces, piensa en el caso de Chile. Nosotros en el Observatorio de Complejidad Económica tenemos una herramienta de visualización de base de datos donde tenemos la data de todo el comercio internacional. Ajá. Y ahí uno puede ver que Chile exporta básicamente cobre refinado, cobre crudo y también los productos agrícolas que todos estamos acostumbrados. Ahí estamos viendo precisamente la página del Observatorio de Complejidad Económica, claro. Y ahí nos sirve el cobre refinado, mineral de cobre, uvas, vino, etcétera. Y si uno compara, por ejemplo, eso con Corea, Corea tiene una matriz de exportaciones que es muy distinta, donde básicamente lo que uno está viendo es de que Chile exporta átomos y Corea exporta cómo se conectan esos átomos. Ahí estamos viendo precisamente la huella dactilar, podríamos decir, como de Corea. Analogía de Corea, claro. En celeste y en esos colores un poco más azules podríamos ver, hay autos, circuitos integrados, teléfonos, equipos tecnológicos, en definitiva. Exacto, claro. Ajá. Y ahora uno puede ver también en este sitio, por ejemplo, el comercio bilateral entre Chile y Corea. Entonces, ¿qué es lo que Chile le vende a Corea y qué es lo que Corea le vende a Chile? ¿Y qué nos muestra eso? Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque Chile tiene una balanza comercial muy positiva con Corea. Ajá. Chile exporta 4.600 millones a Corea el año 2012, que es los últimos años para los que tenemos datos. Y importa 2.5 billones en inglés. ¿Ok? Sí. Entonces hay 2.000 millones de dólares a favor de Chile. Pero lo que uno ve en ese contraste es, claro, Chile está exportando, ¿no es cierto?, los átomos y Corea exporta de vuelta cómo estos átomos se conectan. Claro. Y eventualmente eso de cómo saber cómo conectar los átomos, cómo generar información encapsulada en un producto, es lo que eventualmente nos ayuda a predecir cuáles son los países que van a crecer más hacia el futuro. Pues son los que tienen estructura productiva que nosotros llamamos más sofisticada o más compleja. ¿Y qué, a partir de esta huella dactilar que estamos viendo ahora, que es la de Chile, los productos que exporta Chile a Corea del Sur, ¿qué pueden predecir ustedes para el desarrollo económico de Chile, efectivamente? ¿Chile va encaminado a ser un país desarrollado con esta estructura? Claro, con esta estructura lo que nosotros sabemos es que Chile puede tener un nivel de ingreso bastante alto, pero el nivel de ingreso no lo es todo. Ajá. Entonces lo que nosotros podemos ver es después producir a partir de estos datos un modelo que nos ayuda a predecir cuáles son los sectores a los que Chile va a entrar después. ¿Ya? Y esto, de hecho, no es ciencia ficción. Cuando uno ve el espacio de productos, que es esta red de relaciones entre productos, es una técnica muy similar a la que usa Amazon para predecir los libros que tú te vas a comprar, o Netflix para predecir las películas que tú te gustaría ver. Lo que uno hace es que uno toma los datos de la matriz país-producto y uno toma todos los productos y ve, bueno, cuál es la probabilidad de que sean coexportados. Ajá. Entonces, yo no sé ¿por qué las calcetines son similares a las camisetas? ¿Será por el tipo de máquina que usan? ¿Será por el tipo de trabajadores que usan? ¿Será por los destinos comerciales? No me importa. Pero si los países que exportan camisetas también exportan calcetines, yo sé que son similares. Entonces ahora en este caso tenemos el espacio de producto de Chile. Claro. ¿Ya? Y todos los puntos que están coloreados son los productos que Chile exporta. Okay. Y si uno ve, por ejemplo, a la derecha, ¿ya? Del espacio de producto, ¿ya? ¿No es cierto? Nosotros estamos acá viendo en el año 77, uno lo que va a ver es de que Chile exporta distintos productos de pesca, exporta algunos productos en el clúster de alimentos procesados, ¿ya? Y hay otros productos que Chile no exporta que están aledaños a eso. Esos productos son los que es más probable que Chile exporte en el futuro. Ajá. Entonces lo que uno ve es que los países más o menos se desarrollan como un proceso de difusión, donde la difusión ocurre por unas tuberías que están determinadas por esta red. Y ese es un resultado bastante general y bien robusto. O sea, ¿esto puede orientar de alguna manera las políticas públicas? Esto te dice cuál es la probabilidad de que tú tengas éxito en un sector industrial, dado los sectores industriales que tú tienes. ¿Por qué? Porque de cierta manera lo que tú produces es una expresión de las capacidades que tú tienes, del conocimiento que existe incrustado en redes de personas, que es lo que básicamente la economía es, conocimiento en redes de personas, ¿no es cierto? Acá ustedes en CNN tienen un conocimiento que está metido en redes de personas, la gente que trabaja en cámara, la gente que está on screen, la gente que está en la edición, y en conjunto son capaces de hacer más de lo que pueden hacer. Sí, claro. Y eso les diría que ustedes quizás pueden ir a hacer cine, pero no necesariamente quizás hacer transacciones financieras o a lo que es hacer dispositivos electrónicos. De la misma manera nosotros podemos ir predeciendo cuál es el éxito posible. Ahora la política, uno puede decir, puedo tener una política donde trato de estimular los sectores que me quedan aledaños, o puedo tener una política donde trato de ir a sectores que sean más lejanos y colonizar distintas partes, o puedo tener una política mixta. ¿Ya? ¿Y tú ves que Chile esté tomando algún camino en esa dirección, en hacer un poco más eficiente o más bien de dar el paso siguiente en nuestros términos de estructura productiva? Sí, no, yo cuando hablo con gente acá, o de gobierno o economistas, la idea de que la complejidad de la economía chilena es muy baja y de que el nivel de ingreso está básicamente asociado a las materias primas, eso es algo que se entiende y se acepta, ¿ya? Pero lamentablemente no existe como una perilla que nadie pueda cambiar para poder hacer eso. Entonces, lo que sí hay ahora es un interés y una voluntad de hacer programas
que nos ayuden a entender, por ejemplo, la estructura productiva de Chile a nivel regional, que nos ayuden también a entender cuáles son las posibilidades que existen para cada uno de estos lugares, hacer programas de capital humano avanzado, como se han hecho, hacer programas como Startup Chile, estimular el desarrollo científico y académico del país, y esas son cosas que se están haciendo en parte con estas ideas en mente. Este es uno de los proyectos que ustedes están desarrollando ahí en el Media Lab, pero hay otro que se llama Data Viva. Exacto. ¿Qué significa? ¿Qué es Data Viva? Entonces, Data Viva, lo que nosotros hicimos es que la gente del gobierno de Minas Gerais en Brasil me mandó a llamar más o menos el año 2010, y yo los fui a visitar, y ellos querían que yo hiciera un reporte sobre la complejidad económica de cada una de las municipalidades dentro de Minas. Pero yo les di vuelta a la pregunta y les dije, no, mira, hagamos una tecnología que haga el hacer estos reportes algo obsoleto. Bueno, es cierto, si yo te digo cuál es la complejidad de cada una de las municipalidades de Minas, cuáles son los productos a los que pueden saltar, ese reporte se pone viejo en 4 o 5 años y la verdad los reportes no los lee mucha gente. Sí. Entonces, ahora lo que nosotros hicimos es que tomamos toda la data del sector formal de toda la economía de Brasil, de toda la data de exportaciones, de ocupaciones, y lo que tenemos es un sitio que nos ayuda a visualizar los más de 50 millones de personas que participan de la economía de Brasil a través de cientos de millones de visualizaciones. Entonces uno puede ver dónde está cada una de las municipalidades de Brasil en términos productivos, a dónde puede ir, cuáles son las áreas que están empleando a más personas, etcétera, etcétera. Esto puede orientar también a los microempresarios, a los emprendedores, a quienes están invirtiendo también dentro de Brasil, ¿no? Es una guía de orientación. Sí, porque eventualmente esta es data, por ejemplo, que en el contexto de Brasil era pública por ley, pero el problema es que las leyes, para poder tener impacto, tienen que ser implementadas. Y la implementación es muchas veces donde el gobierno tiene problemas, porque la implementación es difícil, es hacer una idea realidad. Sí. Las ideas flotan en el aire, son gratis, son fáciles. Pero hacerlas realidad es lo que es difícil. Y en ese contexto lo que nosotros hemos desarrollado es todo lo que es las tecnologías de visualización que nos permiten hacer estas políticas públicas de hacer accesibles los datos realmente accesibles, porque al finalmente la tecnología es lo que lo te permite. Sí, claro, esto podría estar en un Excel, digamos, y sería ilegible. No, claro, no cabría en una planilla Excel, porque es como un terabyte de datos, que uno acá tiene básicamente una manera de hacerle suma a cada una de las partes de ellos. Ahora, ustedes están entrelazando un montón de cosas, están abordando el tema económico, pero también se meten en el tema cultural. Sí. ¿Qué relación hay ahí entre desarrollo cultural y producción cultural con el desarrollo económico también? Estoy apuntando también a tratar de poder predecir, ¿no?, el futuro económico de Chile, o si vamos a poder llegar a ser un país desarrollado, efectivamente, como se ha planteado como meta. No. Entonces, lo que hay en común es que hay dinámicas muy similares. Entonces, nosotros hace un par de años, después de haber trabajado este tema de desarrollo económico y de desarrollo industrial, yo me empecé a preguntar, bueno, mira, todo el mundo me preguntaba cuando yo hacía el espacio de productos, bueno, ¿qué pasa con los servicios? ¿Qué pasa con el sector financiero, con el sector hotelero? Y no me parecía que esa era una buena pregunta por 2 razones. Una, que todo el mundo me la hacía. Y si todo el mundo te hace la pregunta, no es creativa. Sí. ¿Ya? Otra es que no había ninguna razón fundamental para creer que, bueno, si los calcetines eran desde un punto de vista de producción similar a las camisetas, los seguros tendrían que ser similares a la banca, pero básicamente la mecánica fundamental era igual. Y lo que me di cuenta un día es que nunca nadie me había preguntado, bueno, pero ¿qué pasa con Elvis Presley? ¿Qué pasa con Marilyn Monroe? ¿Qué pasa con Pablo Neruda? Y si uno se pregunta las exportaciones de Chile, por un lado está el cobre, la uva, pero por otro lado está Pablo Neruda, ¿no es cierto? Claro. Pero eso es un tipo de exportación muy distinto, una exportación cultural. Sí. Entonces, me empecé a preguntar sobre las exportaciones culturales y en ese contexto me di cuenta que no existían datos de exportaciones culturales, y eso es buena noticia para un investigador, porque uno dice, bueno, uno los puede hacer. Entonces, lo que nosotros hicimos es un esfuerzo que es bastante estrecho, pero que nos ayuda a entender un poco la dinámica de exportación cultural de los países y a través del tiempo. Aquí estamos viendo precisamente la muestra de Chile. Exacto. En naranjo ahí arriba aparecen los políticos, como los más conocidos, ¿no? A nivel mundial de Chile, y ahí destacan varios, 38,46% de las figuras que están reflejadas aquí en este proyecto aparecen ahí: Augusto Pinochet, Salvador Allende, Bernardo Higgins, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos como uno de ellos. Claro, y también salen los escritores, ¿no es cierto? Chile es tierra de escritores y en esa parte el recuadro está bien. Los datos de esto son todas las personas que tienen presencia en más de 25 idiomas en la Wikipedia. Perfecto. Entonces lo que nosotros queríamos hacer era una medida que fuera más de alcance global. Si uno toma un recurso que es monolingüístico, uno eventualmente va a tener una medida que te dice qué son las cosas que son famosas localmente. Por ejemplo, si uno ve incluso Chespirito, Chespirito tiene una página muy larga en la Wikipedia en español, pero no alcanza a llegar a 25 idiomas, porque no tiene fama global. Lo mismo pasa con Pepo y con Condorito, tienen fama local. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Pablo Neruda tiene fama global.
Exacto. Alejandro Jodorowsky también tiene fama global. ¿Y esto qué ayuda a predecir en este caso, o qué podría anticiparnos, o qué nos dice de Chile esta fotografía que estamos viendo? Bueno, primero, lo que esto nos muestra es una dinámica muy parecida a la que vimos anteriormente, porque los países también se van desarrollando desde un punto de vista cultural, desde los dominios culturales más comunes a los menos comunes. Entonces, todos los países tienen un político famoso. El presidente del país siempre es alguien que es conocido. Sí. Después van a sacar quizás un futbolista famoso o un escritor famoso. Esos son como los más fáciles. Después ya, menos países, un subconjunto de esos tienen un científico famoso. Eso ya es más difícil. Y un subconjunto de esos tienen un inventor famoso. Entonces uno también ve una dinámica de diversificación que no es aleatoria, donde las áreas menos comunes y más complejas existen solo en los lugares que ya han desarrollado las otras áreas. Claro. Lo otro que nos permite ver esto son dos cosas. Una es la dinámica del desarrollo cultural a través de la historia y cómo los medios de comunicación cambian la matriz de exportación cultural del mundo. Y lo otro es cómo la conectividad entre los idiomas afecta la difusión de información en una escala global. También, pues, cierto, si la conectividad con el inglés es mayor y el inglés es uno de los idiomas más hablados, probablemente más exitosa podría ser esa difusión también, ¿no? Entonces, recientemente nosotros, de hecho, sacamos un paper donde estudiamos la red de idiomas, ¿ya? Y lo que tratábamos de ver es, por así decirlo, las tuberías de la red social global, ¿cierto? Porque nosotros aquí tenemos un vínculo social, y este vínculo social ocurre porque también hablamos español. Pero si tú hablaras ruso y yo hablo vietnamita, no tenemos cómo tener esta interacción. Y mapeamos toda esta red social de idiomas, viendo la gente que habla en Twitter en distintos idiomas, la gente que edita páginas en Wikipedia en distintos idiomas, y la traducción de libros. Y con eso fuimos capaces de encontrar de que los idiomas que son más conectados tienden a producir una mayor cantidad de personas de reconocimiento global. César, ese fue el último estudio. ¿En qué están trabajando ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Ahora, en lo que es el desarrollo de la producción cultural, lo que estamos terminando ahora es un estudio donde vemos cómo los distintos medios de comunicación, a través de la historia, la imprenta, después el desarrollo del cine y la radio, el desarrollo del film, van cambiando esta matriz de exportación cultural. César, te agradecemos muchísimo que hayas venido a CNN Chile. Se nos acaba el tiempo ya para abordar tu trabajo y los avances que estás teniendo ya en Estados Unidos. Mucho éxito y esperamos verte pronto nuevamente aquí en Chile. Fue un placer, muchas gracias.